Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, disculpar, pero ya sabéis que los vehículos es lo que tiene, ¿verdad? Y mientras ella se tranquiliza, porque viene, bien Estresada. viene estresada, vamos a intentar, bueno, pues mientras ella se relaja, explicaros un poco, ya esta es en la quinta edición o la quinta jornada de Voces Expertas. El objetivo que tenemos de Voces Expertas es, pues, reflexionar de diferentes áreas, diferentes ámbitos. Hemos hecho el ámbito más hospitalario, el ámbito más de la atención primaria, qué cosas podíamos hacer en la atención primaria, todo el tema también un poco más macro, ¿no? Hacia dónde podíamos ir, ¿no? Y bueno, ya han surgido ideas muy interesantes que al finalizar lo que es todo de Voces Expertas podremos, pues podremos hacer un pequeño documento que podríamos compartirlo con todos vosotros, ¿no? Hoy, ahora tenemos, y así te vas relajando, a Marisa, que aparte de ser amiga, ¿eh? Es un referente ahora mismo en todo lo que es digitalización, inteligencia artificial en el ámbito de la salud, ¿no? No voy a hacer un currículum muy extenso, pero tiene mucha experiencia en el ámbito de la gestión, ha estado en varias OSIs y ya sabéis que el venir de una OSI te da una visión mucho más integral. Aparte es presidenta de la Fundación Signo, ¿eh? Y yo creo que es una referente ahora mismo en todo lo que es la digitalización e inteligencia artificial en España, ¿no? Entonces, bueno, después de toda esta mini presentación, que así te vas relajando, la idea es que tengamos un debate, que puedan colaborar y participar la gente, pero sobre todo, bueno, que vayamos viendo, bueno, qué es esto de la digitalización ahora mismo, sobre todo desde tu experiencia. No tanta teoría, sino desde tu experiencia, ¿no? Pues la digitalización, tu experiencia ahora mismo aporta, no aporta, porque todos hablamos de digitalización, pero en salud, tenemos muchas reticencias, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, desde Osakidetza, que es de donde vienes ahora mismo, bueno, ahora no estás en Osakidetza, perdón, ahora está la Fundación Hospitalarias, ¿no? Como un fichaje interesante. Y desde tu experiencia, ¿la digitalización crees que aporta en el mundo sanitario o no? Mm. Bueno, lo primero, Alberto, muchísimas gracias por haberme invitado y a vosotros, de verdad, disculpas, porque es que he hecho muchísimos viajes a Pamplona y en la vida como hoy, ¿eh? De verdad, de horrible. Entonces, bueno, pues ya siento haber llegado tan tarde, con la ilusión que me hacía venir aquí, además, porque bueno, yo estudié aquí, como ya tenemos algunos compañeros. Mis hijos han estudiado también aquí, con lo cual, bueno, pues he seguido viniendo. Así que, bueno, de verdad os digo que es que lo del viaje de hoy ha sido, pero bueno, así que disculpas de verdad. Con lo cual, bueno, yo un poco lo que dice Alberto, que creo que, bueno, me gustaría que comentarais lo que quisierais y que entre todos contemos, preguntemos, reflexionemos, lo que sea, porque cada uno tiene su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo de la digitalización que decías, es que yo creo que es que no hay otro camino. Y hace muchos años que tenemos todo digitalizado y lo que no es que no hay otra opción. Es que es lo que hay. Vamos, esta mañana estaba yo en un foro de digitalización precisamente, pero en el ámbito social, y decía, no, es que en salud tienen muchísima experiencia de hace muchos años. Y decía, hombre, pues claro, o sea, están ellos como a otro nivel, ¿no? Queriendo hacer muchas cosas, estar hablando ya de IA y dice, no, no, pero en salud ya es otra cosa, ¿no? Y efectivamente, nosotros llevamos ya muchísimos años en todos los sitios con muchísimas herramientas digitales y es que ya no podríamos trabajar de otra manera, vamos, no, 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 no hay opción. Pero, yo reflexiono también, ¿no? Muchas veces digitalización es casi un repositorio de datos, ¿no? Estamos haciendo un repositorio de datos en la historia clínica, estamos, venga, a meter datos, 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 y eso aporta. O es algo más la digitalización. Digitalización es meter muchos datos en un sistema, o estamos buscando otra cosa, ¿no? Sí. Dentro de todo este mundo. Mira, es que cuando empezamos con la digitalización hace un montón de años, porque algunos de nosotros ya nos acordamos cuando teníamos las historias en papel todavía y los dejábamos encima de donde estaban las enfermeras y venían los celadores a llevar las historias de un lado para otro, ¿no? Y entonces fue cuando se empezó con la digitalización del papel, que simplemente lo que hacías era escanear papeles. Lo que te supone es que, bueno, pues qué buena idea, con esto vamos a ser más eficientes,
porque no vamos a necesitar que el celador vaya de una planta a otra llevando los papeles o que la enfermera tal. Voy a poder acceder a la información desde cualquier sitio, pero la información que era el papel digitalizado, sin más. Y entonces el problema era, necesitamos dinero para comprar escáneres para escanear esos papeles y poder digitalizarlos y que tengamos acceso. Tenía muchas ventajas, ¿no? Pero pues porque podías acceder desde cualquier sitio, te evitabas que los profesionales fueran de un sitio para otro, pero tenía los inconvenientes, pues como siempre que pones algo nuevo, ¿no? Que necesito inversión para esto. Y entonces ahí estaba el dato. Claro, digitalizabas el papel, con lo cual, si estaba mal, si la letra no se entendía, digitalizada tampoco. Con lo cual, bueno, pues también tenía sus pros y sus contras. Al profesional, si no le sirve, no lo usa. Con lo cual, si seguía sin entender, pues casi parecido. Pero eso a su vez también obligaba a cambiar los roles de la gente, ¿no? Estoy diciendo, el celador ya no hacía falta que llevara los papeles al archivo, ¿no? Entonces, tienes que cambiar los roles. Con lo cual, quiere decir que el digitalizar papel en aquel momento ya obligaba a transformar toda la organización. Y claro, todo esto fue avanzando y según vas añadiendo cosas nuevas, tienes que ir transformando la organización. Y eso es lo que es la digitalización. Pero realmente el pasar a la salud digital quiere decir utilizar todas las herramientas digitales que van surgiendo a lo largo de los años para mejorar la atención sanitaria, ¿no? A todos los niveles. Con lo cual, es algo más que la digitalización sin más. Claro, ahora ya no estamos pensando en que estamos digitalizando papel que igual seguimos sin entender, ¿no? Estamos hablando ya de otra cosa. Pero bueno, son otros niveles, otras herramientas digitales, pero eso es la salud digital. Lo que, bueno, como sabe, yo soy la vicepresidenta de la Asociación Salud Digital también, y lo que a nosotros, que montamos hace como 12 13 años esta asociación, que se llama Asociación Salud Digital, lo que nos gustaría es dejar de ser eso, porque el apellido de digital como que nos parece tan evidente que creemos que debería de dejar de existir. El día que consigamos que todos entendamos que las herramientas digitales son fundamentales para atender mejor a la población, pues dejaremos de existir. Y realmente nuestro objetivo es bastante absurdo, porque el objetivo de una asociación, que es que sea dejarse de llamar así y entonces ya dejas de existir, pero bueno, es lo que pensamos, ¿no? ¿Y crees que toda la digitalización está haciendo pasadas a lo digital y está transformando la organización? O a veces incluso la entorpece, ¿no? Porque yo creo que todas las comunidades autónomas, uno de nuestros cuellos de botella es el intentar introducir tecnología, TIC. Siempre esto es un lío en cualquier comunidad autónoma, de los que hemos vivido varias así, realmente da mucha pereza, ¿no? Y luego eso transforma y realmente aporta valor al sistema. Es que fíjate que la salud digital no va de tecnología, va de cómo generas más valor por medio de la tecnología. O sea, las herramientas digitales siempre son herramientas. Es que vas a un congreso de IA, vas a un congreso de no sé qué, los propios nuestros que son de salud digital. Pero es que no es el objetivo. Bueno, aún se llama salud digital porque es verdad que ese sí es, ¿no? Sí. Pero a ver, el objetivo no es la herramienta. O sea, es cómo utilizo las herramientas para generar valor en toda la atención sanitaria, sea para mejorar los resultados en salud, la experiencia del paciente, la eficiencia del sistema sanitario, la equidad, la sostenibilidad, todo lo que me ayude a eso, que eso no son, eso, vamos, eso es la triple meta que luego se amplió a la cuádruple meta y ya estamos en la quíntuple meta, ¿no? Todo lo que acabo de decir y evidentemente el bienestar de los profesionales. Con lo cual, es lo que sirve para esas metas. O sea, son herramientas, con lo cual todo lo que sirva para eso, evidentemente sí. Y esto lo enlazo con el tema de lo del valor precisamente, ¿no? Nosotros tenemos una línea que se llama salud digital basada en valor. De hecho, el término lo acuñamos nosotros y es algo tan simple como que yo que trabajaba en gestión, estábamos todo el día con el tema del valor, estábamos un grupo en Osakidecha creando la estrategia de valor, por ejemplo, ¿no? Y llevábamos años con ese tema. Y yo, por otro lado, estaba en la Asociación Salud Digital porque creía
que de las cosas que nos pueden hacer mejorar lo que hacemos son las herramientas digitales. Entonces, es que era como evidente, ¿no? O sea, a mí yo que soy siempre muy friki con estos temas, a mí me ofrecen cosas y me cuentan cosas que a mí normalmente me encanta todo. O sea, todo me parece estupendo, pero digo, vale, esto súper bonito, pero esto me puede servir a mí, yo qué sé, como para jugar. O sea, ¿para cuántos pacientes me sirve esto? ¿Para 10? Bueno, pero luego esto lo puedo escalar. No, solamente son para estos 10. O solo lo puedes utilizar en este pueblo. Pues entonces no me sirve. Claro. O sea, la salud digital tiene que responder a una necesidad o mejorar un problema que tienes o mejorar el cómo trabajan los profesionales. O sea, tiene que servir para algo o surgir una necesidad o algo que vayas a mejorar claramente para las 5 metas que hablaba antes, ¿no? Porque si no, no te metas. Si no, juega la Play en casa, ¿no? Pero para el trabajo, para mejorar, estamos para lo que estamos. Entonces, todo lo que mejore eso, mejore cualquiera de estos objetivos y además lo pueda escalar, adelante, adelante. Pero si no, pues se queda en una ocurrencia, en algo bonito, pero sin más. Claro, a mí el tema de salud digital basada en valor me parece interesantísimo, ¿no? ¿Qué cosas concretas? O sea, yo siempre todas estas cosas, ¿qué habéis hecho en la OSI, por ejemplo, de Tolosa o alguna de estas de cosas concretas de, de salud digital basada en valor, ¿no? Como que seguro Pues que mira, tienes mil experiencias, ¿eh? no, eso sí, eso es, o sea, tienes que tener muy claro cuál es la ecuación de valor. O sea, la ecuación de valor tienes el numerador, o sea, lo que te suma son los resultados en salud, los resultados que recibe que opina el paciente o que vive el paciente, que son los pros, la experiencia del paciente con el sistema sanitario, con nosotros, los PREM, pero eso relacionado con lo que cuesta todo el proceso. Todo el proceso. O sea, no la consulta de hoy de diabetes, no, es todo el episodio o sea, todo el diagnóstico de diabetes, desde que se le diagnostica hasta que va, vuelve, ingresa, vuelve a su casa, la atención primaria, la medicación, todo ese es el coste del paciente diabético. Entonces, ahí tenemos bueno, y además ahora estamos teniendo también el tema medioambiental de las organizaciones, todo eso también va incluido, ¿no? Respecto a la eficiencia, también, o sea, por la sostenibilidad del sistema sanitario. Entonces, todo eso entra a la ecuación. Cada vez que nosotros planteamos un proyecto, sea de lo que sea, nuestros proyectos, yo allá, ya que he estado en unas cuantas organizaciones, nuestros proyectos siempre vienen de algo que tenemos que solucionar o mejorar. Siempre vemos si podemos meter herramientas en cada paso y siempre va una evaluación económica detrás. Pero fíjate, por ejemplo, que cuando hicimos la ruta del paciente pluripatológico de Osakidetza, está nacido un proyecto europeo, o sea, ya por 2016, una cosa así, que yo era la IP de Osakidetza. Entonces, dijimos, vale, ¿cómo se ven los pacientes pluripatológicos en este momento en Osakidetza? Bueno, pues sí que había rutas, pero no había cosas comunes. O sea, era pues como pasa muchas veces el paciente fragmentado, ¿no? ¿Qué haces con el paciente pluripatológico que tiene diabetes? Bueno, sí, le damos esta información para la diabetes, para sus medicamentos y tal. Ya, pero es que además es un EPOC. Ah, sí, le damos también esto porque es lo de los EPOC y no sé qué y tal. Y dijimos, hombre, el paciente pluripatológico es uno. Es que todo lo que hacemos va al mismo paciente siempre. Entonces, tenemos que ver lo que opina él y, y cómo lo va a entender. Entonces, bueno, dijimos, vale, ¿el paciente pluripatológico dónde va? Y entonces dividimos la ruta del paciente, el viaje del paciente, cuando está en su casa estable, cuando se destabiliza y cómo va, llega hasta el hospital, de qué manera, luego en el hospital, cuándo se le va a dar el alta, que también es una zona, es un momento especialmente susceptible, ¿no? Y luego cuando está estable y vuelve, ¿no? Entonces, en cada uno de esos pasos, quiénes eran las personas, los profesionales que le atendían y en qué nivel, quién hacía qué. El médico de primaria hacía esto, la enfermera de primaria hacía no sé qué, luego llamas a emergencias, está todo eso, y una vez que tienes pintado todo, dices, vale, ¿qué herramientas digitales utilizamos en cada uno de los pasos? Y si no utilizamos,
¿Osakidetza tiene pensado utilizar algo? Porque me lo meto también a la ruta. Y si no, hemos pensado que tiene no sé qué herramienta, vamos a decir a Osakidetza que por qué no lo pone. Entonces, la ruta del paciente pluripatológico nació así, con todas las herramientas digitales que teníamos y que podían tener, y que Osakidetza trabó que podía desarrollar, todo iba a la ruta. Luego esa ruta de entonces se ha seguido actualizando, porque hicimos unas cuantas OSIs y luego ya se desplegó a las 13. Entonces, esa es la que hay en este momento, aunque vas actualizando. Y además, vimos el impacto que tenía esa ruta si introducíamos todas esas herramientas digitales, eso es lo que nos costaba. Sabíamos pues, que íbamos a tener más, al principio, más gasto, teniendo más consultas en atención primaria, porque es lo que queríamos, ¿no? Que se viera en atención primaria. Pero, sin embargo, teníamos menos reingresos, menos visitas a urgencias. Entonces, eso llevaba su evaluación económica. Y esto que te acabo de contar de los pluris, así, en cada uno que hacemos, siempre hacemos esto. Y siempre haces una evaluación al final económica. La evaluación económica no es tanto, por ejemplo, el sistema público no es tanto cuántos euros. A ver, sí, puedes traducirlo en euros, pero no es tanto eso, porque no vas a reducir euros. Lo que vas a hacer es que el paciente esté mejor atendido, el profesional trabaje mejor, menos agobiado. Entonces, eso es lo que estás ganando. ¿Que lo puedes traducir a euros? Sí, pero en realidad es eso. Y todos los que hacemos son así. Los pequeños, los grandes, todos los enfocamos así. Y dentro de estas rutas, que me parece fundamental, ¿no? Unas rutas que viene desde la primaria hasta el hospital y luego volvemos al domicilio y todo el tema sociosanitario, ¿introduces la inteligencia artificial en esto? ¿Cómo aporta, qué aporta esto la inteligencia artificial? Que Pues hablamos tanto y muchas veces no sabemos dónde utilizarla, ¿no? Y nos confundimos de un aprendizaje a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Pues mira, la inteligencia artificial es que, claro, se habla tanto ahora, es verdad que ya desde hace unos años nosotros decíamos que iba a ser algo que iba a cambiar totalmente la forma en la que conocemos la medicina y cómo atendemos, pero esto va a ser con el tiempo, ya está siendo, y esto lo decíamos cuando no sabíamos que iba a existir la generativa, que ya es como, pero es verdad que, a ver, bueno, fíjate, ¿sabes que la primera tesis, es que esto me di cuenta el otro día, la primera tesis de inteligencia artificial que ha salido de la Universidad de Navarra fue la mía? Y estoy segura que ni lo sabe. Sí, me di cuenta el otro día. Hace 2 días. Me costó, hace mogollón de tiempo, No, todo lo contrario. me costó, no os podéis imaginar lo que me costó que me aceptaran la tesis de inteligencia artificial en la universidad, porque decía que, a ver, ¿qué es esto? O sea, de verdad, ¿no? Se creía que pero bueno, quiere decir que ya entonces yo ya aplicaba a un problema, era con machine learning, con aprendizaje automático, y lo aplicaba a un problema, clínico concreto. Entonces, es que la inteligencia artificial tiene, o sea, a ver, tiene, mm, bueno, muchos tipos no. A ver, empezó con el machine learning, que es, esta era fácil de entender para los médicos, porque en realidad es, pues como hacíamos, la regresión logística. Tú tienes una base de datos en las que son pacientes que tienen estas variables y que ya ha pasado, ¿eh? Tenían estas variables y entonces con estas variables los resultados son estos. Vale, tú ya sabes lo que pasó con esos pacientes. A eso le haces un análisis discriminante, una regresión logística y puedes hacer modelos predictivos. Vale, lo que hace el aprendizaje automático funciona parecido, solo que con modelos matemáticos. Entonces, bueno, depende de qué caso, pues hay veces que te puede ir mejor una cosa y otras otra. Pero es verdad que el machine learning tiene muy distintas técnicas, que algunas son más complicadas de entender para nosotros, que no tenemos costumbre con tanto desarrollo matemático, y otras son muy sencillas. Por ejemplo, los análisis de árboles, ¿no? De clasificación, esas son como nuestras. Si tienes el paciente con un INR más de tal, hazle esto. Si tienes no sé qué, hazle esto, ¿no? O sea, esos, los árboles de clasificación que te hacen, que es uno de los métodos, esos para nosotros eran fáciles. De hecho, yo cuando hice la tesis, comparaba matemáticamente qué es lo que mejor resultado tenía y luego decía, ya, ¿y esto nosotros qué entenderíamos mejor? ¿No? O sea, mis compañeros, ¿qué íbamos a entender? Pues, por ejemplo, los árboles son fáciles de entender. Entonces, bueno, esos son los primeros. Tienes algo que ya está y aprendes.
Dentro del machine learning no solamente hay eso, sino que también los propios algoritmos pueden buscar detectar patrones que nosotros lo sabemos. Tú le das una base de datos grande y entonces te dice, tú no eres consciente que hay algunos pacientes, tipos de pacientes que se parecen, pero ellos son capaces de tener todas esas variables y decir, pues mira, aquí tú puedes clasificar a los pacientes en este grupo, en este grupo, porque estos son más parecidos que en estos. Al fin y al cabo, tú lo que quieres saber si estos van a tener mejor supervivencia, por ejemplo, que era mi caso, que estos, para saber qué tengo que hacer diferente con unos de ellos, ¿no? Entonces, es el primer machine learning. Luego de ahí, eso evolucionó, se fue complejizando y se desarrolló el deep learning, que es el aprendizaje profundo, que es solo de como las redes neuronales, que dice que no, vosotros lo tenéis fácil, porque funcionan como las neuronas, como si fuera fácil para nosotros entender cómo funcionan las neuronas en sí y que los datos son así. Pero bueno, en realidad sí, conectan como si fueran las neuronas unos con otros y luego van por capas de circunvolución y van aprendiendo. El deep learning tiene sobre el machine learning la capacidad de aprender de sí mismo. O sea, tú haces un algoritmo y según va ejecutándose, aprende con los resultados que tiene y aprende solo. Con lo cual, bueno, pues eso mejora. Y luego ya está la inteligencia artificial, que ya es pues como el siguiente paso, ¿no? Que es mucho más complejo. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que es buenísima, o sea, nos da unas posibilidades y unas oportunidades en medicina impresionantes, pero tiene también sus riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene problema de sesgos. Aprende de lo que tú le das. O sea, imaginaros un iceberg, ¿no? Tú tienes aquí el iceberg y aquí tienes los datos que le das para entrenar al iceberg, ¿no? Al algoritmo. Entonces te hace un algoritmo con estos datos, que son los que tú le das, porque son los que conoces, los que tienen tu base de datos, los que ha hecho tu servicio o los que ha hecho no sé quién. Entonces, hace con esos datos. Los que hay debajo, bueno, entonces por eso se encuentran periódicamente en algunos algoritmos que se hacen, pues que hay sesgos de género, hay sesgos culturales, hay sesgos de pues, lo típico de el más fácil así para entender, ¿no? Cuando haces diagnósticos de melanoma y lo haces aquí y ese paciente blanca. Claro, ese no va a acertar en si te viene una persona negra. Y claro, aquí tenemos también pacientes de raza negra. Entonces, ese es como muy burdo, ¿no? Pero eso os pasa mucho. Tenemos mucho problema con los determinantes sociales que no se recogen bien. Entonces, los sesgos que nos puede dar la IA está claro. Cuando tienes una base de datos y sobre eso aprendes y lo aplicas a tus pacientes, pues aplicas a tu servicio, a tu hospital. Ahora, como se haga un algoritmo, quiere decir que ese sesgo va a unos cuantos pacientes. Si el algoritmo se ha creado a otro nivel y está sesgado, es que eso se aplica a miles de pacientes. Entonces, es verdad que cuando la IA es buena, potencia muchísimo y además mejora muchísimo los beneficios. Pero cuando tienes un sesgo, el sesgo también se potencia, con lo cual, pues hay riesgos con la IA también. Y bueno, todavía que te estoy metiendo en un rollo. A mí me parece interesantísimo. Mientras tanto, podéis ir preguntando, ¿eh? Que yo tengo mucho. ¿Alguna cosa de momento o no? Yo sigo, ¿no? Porque todo esto de la IA, que a mí me parece apasionante y todo el tema de que tenemos abierto, nos sirve para muchas cosas, ¿no? Como estás comentando, pero nos sirve para toma de decisiones, mejorar la toma de decisiones, tal vez disminuir la variabilidad también entre profesionales, porque ya sabes que, ¿no? Lógicamente para la imagen lo tenemos, yo creo que es donde más fácil lo tenemos para la aplicabilidad, ¿no? Y luego una de las cosas que tenemos problemas en todas las comunidades es nuestra famosa lista de espera. ¿Nos puede servir la inteligencia artificial para reorganizar, para depurar la lista de espera? No sé cómo desde tu Sí, experiencia. mira, fíjate que cuando te hablan de IA, las cosas que venden son las cosas que son muy, ¡buah!, ¿no? O sea, muy visibles, bonitas, las que tienen un aparato detrás, a poder ser. Eso sí, lo verás en todos los congresos y así. Pero para lo que sirve muchísimo la IA, y además es relativamente fácil de hacer, es para automatizaciones. Entonces, para manejo de listas de espera o para todo eso, solo automatizando ya mejora. Pero luego, lo que hace muy bien también la IA
es hacer, crear, o sea, determinar el riesgo de los pacientes. Por ejemplo, la estratificación poblacional, que la tenemos en todas las comunidades, esa no nació como una IA, era una fórmula matemática que, de hecho, en el País Vasco desarrollamos y luego al final en el resto de las comunidades también se fue implantando. No era una IA al principio. Una IA puede hacerlo mucho más fácil, pero es que eso mismo, o sea, hay cosas en las que son especialmente buenas la IA, o sea, y además se lo ha demostrado. Y esta es una de ellas. El determinar el riesgo de los pacientes, sí, y además no es muy complicado. O sea, hacer IAs de este tipo y más ahora, y saber que si tú tienes bien los datos, saber si de los pacientes que tiene lista de espera, eh, chupar de historia clínica, las variables que tú le digas y que te hagan o sea, qué paciente tiene que ir primero y cuál después, eso es claramente factible. Otro tema es que la gente no le importa que digo la población, yo lo que no quiero es esperar. O sea, porque es verdad que eso son cosas que se ha debatido a lo largo del tiempo. Hay muchas fórmulas para hacer eso. Incluso puedes poner a un médico también a hacerlo. También. Pero eso clínicamente nosotros lo entendemos. Lo lógico es que la gente se le atienda según necesidad real. Pero es que el que está al final dice, ya, pero es que a mí me duele el dedo gordo del pie y a mí qué me importa que estés operando apendicitis. O sea, entonces, bueno, pues eso es complicado políticamente, quiero decir, ¿eh? Pero sí que es verdad que mucha gente está a lo mejor en 2, 3, para operarse 2, 3 cosas, Y o incluso de 2 o 3 ámbitos, ¿no?, diferentes, aunque sea la misma sí, patología o 2 ¿no? Y a lo mejor esto nos puede ayudar, ¿no? Pero totalmente. para conseguir una cosa de estas, que yo creo que hoy en día tenemos que ir por esta vía y yo creo que estamos todos alineados, ¿no? La historia clínica también tiene que ser una historia clínica ágil que Sí. esté preparada para esto, ¿no? Porque si no, entonces yo no sé, Osakidetza, cómo tenéis este ámbito de la historia clínica para poder aplicar la IA, ¿no? No sé cómo, si tenéis dificultades o no, cuéntanos tu experiencia. Mira, el problema de la IA, el problema, no sé si llamarle problema. Hay gente que dice lo de la barrera, tampoco es una barrera. Esta valla decían, una barrera no es una vallita. Digo, jolín, una vallita. Son los temas legales. O sea, la tecnología avanza muchísimo más rápido. Además, es que avanza rapidísimo. Y mucho más, desde luego, que todos los temas legales. Con lo cual, durante mucho tiempo hemos estado, no, si esto se puede hacer, desde luego, en ninguna comunidad te dice sí, no, no, directamente es no, Mm. no, por el tema de la privacidad de los datos, porque eso es lo más complejo. Em, bueno, si vas avanzando, luego es el tema jurídico. Entonces, al final, bueno, pues había cosas que se hacían que no estaban bien hechas, otras que, bueno, de aquella manera, y entonces salió el reglamento de la IA el año pasado, el reglamento europeo, que se nos obliga a todos. ¿Qué pasa con el reglamento de la IA? Salió en el 24, en el 25 ya salió para ejecutar y luego tenía unos plazos y ahora en el 26 ya está plenamente vigente. El tema de la IA es que Europa lo ha regulado, o sea, somos en Europa pioneros en regulación de la IA. Esto quiere decir que, se ha regulado porque se intenta que sea seguro para las personas, confiable, transparente, que no genere daño, que no genere ruido, todo eso. Y eso está bien porque protege a las personas. A nivel tecnológico te deja bloqueado, porque claro, China y Estados Unidos están pasando a Europa por la derecha, por la izquierda, porque claro, no tienen tanta regulación como nosotros. Entonces, la realidad es esa, nosotros estamos mejor, estamos más protegidos, pero nuestras empresas tecnológicas pues no van a poder tener repercusión como están teniendo otros. Bueno, en China la privacidad les importa, pues te puedes imaginar, o sea, allí no tienen ninguna cortapisa. Es una pasada ir a China y ver las cosas que están haciendo. A mí me encanta, o sea, es una pasada. Ahora, ¿no te las puedes traer aquí? No puedes. Y Estados Unidos, pues también, no tanto como China, pero también. Con lo cual, bueno, pues la ley de la IA tiene una de cal y otra de arena. A nosotros en la práctica, pues nos bloquea muchísimo. O sea, es un problema cualquier cosa que hagas.
Y fíjate que ayer me dijeron, no, hablando de lo de China y tal, por ejemplo, ayer me contaban que había un par de empresas que conocemos españolas que están haciendo IA generativa, desarrollando IA generativa en China, porque aquí no pueden, porque aquí están pues con la ley de Europa y entonces se están yendo a trabajar y desarrollar proyectos en China porque aquí no pueden. Pero bueno, y luego los chinos están para trabajar aquí porque claro, la ley europea te exige que cualquiera de fuera para trabajar aquí o vender aquí tiene que atenerse a la ley europea, evidentemente, y de hecho están poniendo fábricas en Europa, en suelo europeo, para poder justificar eso, pues Huawei, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, luego nosotros en la práctica, pues es un problema todo, todo a la hora de intentar. Pero fíjate que es un problema, bueno, una barrera que tenemos que saltar, pero es que tenemos otro problema muy gordo y ese es nuestro, y son los datos. Porque claro, todo esto que estamos hablando, un algoritmo se construye con datos. Y dependiendo de lo buenos o malos que sean los datos, el algoritmo va a ser bueno o no. Y yo que he hecho muchos proyectos de estos, no tenemos buenos datos, porque es que tenemos unas historias clínicas que nos dan trabajo, nos dan trabajo. Entonces la gente escribe lo mínimo, lo que puede y de aquella manera. Y hay mucha gente que escribe en texto. Luego también depende de la arquitectura de la historia clínica. Por ejemplo, Osakidetza, la historia clínica que tiene ahora, Osabide, es mucho en formulario. Tienes que meter mucho en Mm. formulario, o sea, en cajas, pero eso te permite luego recuperar mucha información. Otras historias lo tienen más complicado. Bueno, esto era antes de la IA, ahora ya. Los gallegos, por ejemplo, tienen una historia similar a como tenemos en Osakidetza, también de ese estilo. Y durante mucho tiempo, por lo menos eso te permitía extraer datos. Pero yo que he estado extrayendo datos de todo Osakidetza para algunos proyectos, pues al final dices, pero estos no me sirven, tengo que quitar esto. O sea, vas quitando variables porque no te sirven, pues porque tenemos las historias pues de aquella manera. Y esto no es en el País Vasco, es de que cada vez que hablo yo con cualquiera, tiene el mismo problema en todos los sitios. Pero claro, dices, si a los profesionales sanitarios no son conscientes de que esto luego les sirve a ellos para algo, ¿qué motivación tienen para esforzarse en meter bien los datos o el episodio que sea no sé cómo o cerrar este? Sin embargo, si tú tienes una historia clínica ordenada y decente, digo, no la persona, o sea, la historia clínica, que al profesional que está metiendo información le está devolviendo, pues ya se ocupará él de meter las cosas para que luego le devuelva información. Y esa es la manera en que tendríamos datos buenos para poder hacer Ya. para poder hacer proyectos para la asistencia normal, porque, a ver, lo primero de la historia clínica es para la asistencia directa al paciente, con lo cual tiene que servir al propio paciente y a los profesionales que la utilizan. Con lo cual, eso es lo primero. Pero es que no somos capaces de explicar a los profesionales que y no somos capaces porque es que no les devolvemos información. Yo creo que eso es clave, ¿no? Al final, las historias clínicas en general son repositorios de datos, lo estaba comentando, donde los profesionales, los médicos, metemos muchos datos y ahí se quedan y luego hay que extraerlos, pues, a pedal, ¿no? Y Mm. por tanto no te llega ese feedback, ¿no? Pero sí que hay estrategias, bueno, primero, la primera es, ¿por qué no compartimos datos también entre comunidades, entre hospitales a veces? Porque cada uno tiene sus datos Sí. y esto es uno de los problemas, aunque sí que hay algún proyecto europeo de compartir datos y tal, pero que no sé en qué punto está, y me imagino que estará en un punto limitado, ¿no? Porque cada historia clínica es un mundo. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, hay algún proyecto que leía el otro día en alguna licitación que leía en Madrid, por ejemplo, que la atención primaria, ¿eh? Ya había una licitación de tal forma que los profesionales, según iban hablando, luego les salía el informe, ¿no? No sé si has visto o has oído algo de esto, Sí. ¿no? Necesitamos proyectos que realmente mejoren la asistencia sanitaria, que quiten burocracia. Mm. No sé qué experiencias tienes de esto, ¿no? De que la IA o Machine Learning, algo que nos ayude realmente a quitar burocracia, a mejorar la asistencia del paciente y al final
bueno, pues que los profesionales nos veamos que eso de meter datos, que es un rollo, sirve para Mm. algo, ¿no? Pero no sé si conoces esa experiencia de la atención Sí, primaria, ¿no? mira que en el ministerio, en la Secretaría de Estado Digital, bueno, que depende del Ministerio de Sanidad, con los fondos europeos sacaron un montón de proyectos dentro, bueno, sacaron la estrategia de salud digital del ministerio y sacaron un montón de proyectos con fondos europeos. Y mira que somos 17 comunidades y cada una vamos a lo nuestro. Pues la verdad es que con esto, como había dinero, oye, se coordinaron las comunidades estupendamente para todos los proyectos y de hecho algunos han acabado en el 25, otros acababan ahora en junio de este año y saldrán seguramente nuevos fondos, ya no de los fondos europeos, sino de otra, bueno, no sé, de otra fuente, todavía no está claro, pero probablemente saldrá para seguir, ¿no? Y ahí se han hecho muchos proyectos y lo que hacían era, había varios proyectos, entonces una comunidad lideraba y las otras se unían. Entonces, el País Vasco lideraba una concretamente y estaba en otras, pero otra lideraba otra cosa y estaba en otras, ¿no? Entonces, se han hecho proyectos verdaderamente interesantes. Pues, por ejemplo, el proyecto Únicas de enfermedades raras. Es que las enfermedades raras, como tienen tan poca casuística, ¿no? Pues se ha construido una plataforma a nivel estatal en la que está todo el mundo metido ahí y están desarrollando un montón de cosas y por lo menos es que es la manera de tener datos y tener información y pueden acceder, todos los que están adheridos pueden acceder a eso. Eso, por ejemplo. Otro de los proyectos era el de atención primaria, que es que además era una línea concreta de la estrategia digital que me pareció muy bien, porque una concretamente era la atención primaria. Entonces, ¿cómo se podía mejorar? Bueno, pues hubo varios proyectos, pero está lo que dices tú de lo de los escribas Sí. digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues se están probando en algunos sitios distintas empresas, pero están todavía casi en fase de pilotaje. Pues ¿Mm? están en Madrid, están en Cataluña, también llevan un poco más Cataluña de un tiempo poco, en sí. Madrid. Quirón está utilizando hace tiempo también. Y la verdad es que parece que va bien. Parece que va bien. Yo al principio, cuando me decían los de la empresa, yo decía, sí, claro, pero te llevará todo a texto. Y yo decía, yo me veía sabido y decía, sí, como para meterlo en las cajitas. Y yo decía, pero ya. Y luego, a los formularios, sí, 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 sí. Bueno, ahora la tecnología te puede hacer cualquier cosa. O sea, es cuestión de dinero y de esfuerzo, de tiempo. Pero sí, la gente está contenta y parece ser que transcribe bien. Hoy he estado escuchando del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat 2 experiencias en otro ámbito, en el social, también con escribas digitales, que también está funcionando bien. Hombre, si tú pruebas a cualquiera, y le dices que nos escuche esto, luego te hace un resumen estupendo. Entonces, pero claro, tiene que entender el tema médico, ¿no? Bueno, pues las empresas que están haciendo esto parece ser que va bien. Y yo creo que de esto quita muchísima burocracia, porque es que cualquier médico tiene el paciente y el tema es escuchar al paciente, entender qué tiene, a ver qué hago con él y luego además espera, ¿esto dónde lo tengo que meter? Tengo que abrir este episodio y además espera, la prueba la tengo que poner aquí. Ah, pero el formulario va aquí. Es que es así, entonces perdemos muchísimo tiempo. Con lo cual, cualquier cosa que nos quite burocracia, vamos a mejorar. O sea, yo todos los años que llevamos con los médicos, que los de primaria agobiados porque no tienen tiempo, los otros tampoco, no sé qué, es verdad. Tenemos más médicos que nunca y estamos peor que nunca, porque cada vez les hacemos más complejas las cosas, tienen que hacer más. Es verdad que claro, la gente está más mejor controlada, que decir, los pacientes así nos duran, por eso pero cada vez más mayor, con más patología, entonces tenemos más demanda, con lo cual los médicos, más los profesionales cada vez están pues más pillados. Entonces, que no tenemos más médicos. O sea, tenemos lo que tenemos. Entonces, de lo que podemos hacer para mejorar tanto en la atención sanitaria como a los profesionales, pues son herramientas digitales. O sea, haz una historia clínica inteligente que cuando tú vayas a ver al paciente te haga un resumen, porque son muchos pluripatológicos o con mucha patología, vete tú a mirar todo como tenía, o sea, te tienes que acordar. Pues que me haga un resumen directamente, ¿no? Que yo ya entra el paciente, veo el resumen, ya me acuerdo y luego hablo con él y luego eso ya lo tengo aquí. Luego siempre tienes que revisar, ¿eh? Revisar, sí. Siempre. El tema de la IA es
es muy buena, pero siempre tiene que revisar al paciente. El tema de la ley europea, la ley europea lo que hace es dividir por riesgos. O sea, la IA aplicada según los riesgos que genera. Los médicos casi siempre estamos en la alta, o sea, está en baja, media, alta y muy alta. Nosotros casi siempre estamos o sea, todo lo que hacemos o casi todo lo que hacemos es alto riesgo. A ver, quitando pues informes sin nombre o temas de documentación que hagamos, lo demás son de alto riesgo y así lo consideran porque tenemos nombres de pacientes, porque bueno, todo eso. Y así hay que considerarlo. Con lo cual, bueno, pues teniendo eso en cuenta, así tenemos que aplicar la IA. Y una de las cosas que dice también la ley es que obliga a supervisión. O sea, en los casos de riesgo alto, siempre tiene que haber supervisión humana, por ley, siempre. Pero también es verdad que cualquier cosa que hagáis con IA, siempre tiene que haber supervisión. O sea, no sé, seguro que vosotros utilizáis ChatGPT o Claude o cualquiera de estos. Cuando acabas de hacer, si tú le preguntas algo a cualquiera de estas IAs, cuando termina, hay veces que dices, ¡guau! Es genial, vamos. Lo has clavado, me encanta. Otra cosa es que luego tú cojas eso y digas, vale, pero yo le doy una vuelta, lo hago no sé cómo, pero bueno, ya no es el folio en blanco, ¿no? Ya empiezas. Te aumenta la productividad, no el conocimiento. La productividad sí, pero otras veces dices, pero qué mierda he hecho. O sea, es para tirar. Directamente, esto, si os fijáis, en IAs que utilicéis, pues que lo mismo puede pasar con cuando estáis viendo a un paciente, ¿no? Otra cosa es que sean IAs concretas, hechas para eso. Una generativa siempre es más abierta. Si son machine learning o cualquier cosa que siguen las reglas que previamente les habéis puesto vosotros, pues ya está. Si son las que ha decidido el sistema sanitario donde estáis, porque va en relación con la guía práctica clínica correspondiente, con la cartera de servicios, con lo que sea, pues eso, fenomenal. Ahora, una IA generativa sin general, pues tiene sus cosas. Entonces, siempre la ley lo obliga, pero es que además es de cajón, ¿eh? O sea, siempre, siempre, siempre hace falta supervisión humana. Sí, yo creo que cuando empezó la medicina mirábamos al paciente, luego hemos pasado a la época de solo mirar la La pantalla pantalla. y ahora yo creo que tenemos una herramienta importante para volver otra vez a mirar al Eso es. paciente, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a los inicios de la medicina. Yo creo que este modelo y esto es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Luego hay otra cosa también que es importante con la IA, o interesante, y es para la seguridad del paciente, que eso se usa mucho en algunos hospitales. Como es bueno para hacer modelos de predicción, pues por ejemplo, para predecir sepsis en pacientes de UBI o yo qué sé, o cuántos pacientes de urgencias van a venir y entonces así me arreglo como los recursos humanos, todo eso. Entonces, para seguridad clínica hay muchas experiencias. Y ahí tiene el problema que tiene es que es el problema de las alertas. Cuando tú pones una IA para que te avise si un paciente se va a desestabilizar, sea en la UBI o sea en su casa, un pluripatológico, que para eso también van bastante bien, para los crónicos, bueno, de cualquier tipo. Si tú le pones y dices, no, y que me avise cuando tal. A ver, si es una alerta que te avisa de vez en cuando, va a funcionar. Pero es que lo que suele pasar es que se ponen muchas alertas. Entonces, ¿qué hacen las enfermeras, lo que sea? Pues lo quitan, lo quitan. Entonces, claro, hay problema por la fatiga de alertas. Entonces, bueno, pues son cosas que hay que tener en cuenta que si pones uno para que te avise si está con una sepsis, otro para si la tensión me sube de no sé qué y otro para si la frecuencia tal, ¿no? Pues te está pitando todo el rato y no vas a hacer caso a nada. Entonces, o quitas, eso hay que estar revisando siempre, o quitas alertas o las pones que realmente cuando sea grave sea en rojo, como si fuera un semáforo, ¿no? O sea, asocias colores, o sea, algo que no se te pase, porque si no al final pones alertas y se te pasa lo gordo porque no le haces caso. Entonces, bueno, pues eso son típicas cosas también que pasa con la IA, ¿no? Sí, yo tenía una experiencia, tuve una experiencia en justamente utilizar la IA en urgencias y es verdad Mm, que sí que te predice perfectamente, sí, si va a haber más o menos y sobre todo el número de ingresos, que al final es sí. lo que te limita a ti muchas veces en el propio hospital, ¿no? Y la verdad que te ayudaba, tenías 2 días para adecuar el personal y era increíble, o sea, la verdad que funcionaba muy bien, ¿no? Antes de seguir con preguntas, que yo tengo bastantes.
No sé si tenéis alguna pregunta que consideréis que... para no cambiar de tema. Los tenemos aburridos al Sí, sí, sí. Bueno, bueno, yo sigo, ¿eh? Es verdad que dentro de todo esto que está muy bien, pero mi experiencia y la experiencia yo creo que de mucha gente es quién lidera esto, ¿no? Pues, ¿qué liderazgo transformacional tenemos? ¿Quién lo lidera? Porque es muy difícil, primero, introducirte en toda esta tecnología. Todo el tema de ciberseguridad y las normas europeas es muy poco motivante, muy poco motivante. Entonces, ¿qué perfil tenemos que tener? Porque en todos los sistemas, en hospitales tenemos que tener a alguien que lidere esto. ¿Qué perfil consideras que tiene que ser? Pues es que es complicado, ¿eh? Complicado porque tienes que tener a alguien arriba que se lo crea. Eso para empezar, porque si no, normalmente suelen ser clínicos de, pues igual de un hospital o alguien de un centro de salud que se le ocurre no sé qué cosa o que va a una empresa y le dice, oye, tal, ah, pues sí, ¿no? Entonces, pues te parece algo innovador y tal. Pero luego muchas veces chocas, pues porque claro, si tiene algo que ver con la historia clínica, que es que nosotros todo lo tenemos en las historias clínicas, que es como debe de ser, ¿eh? O sea, todo tiene que estar interrelacionado dentro de la historia clínica. Entonces, es complicado si no cuentas con el beneplácito del de arriba. Con lo cual, alguien arriba se lo tiene que creer. Menos mal que ahora le tenéis aquí a John que se lo cree, porque, porque a John le gustan estas cosas también. Sí. Entonces, eso es fundamental. Y luego tienes que tener gente, claro, que siga, que siga. Los de sistemas de información tiene que tener claro también, porque muchas veces te pegas con ellos. Y luego tiene que haber gente motivada, claro. Y además está el tema de las competencias digitales, que no tenemos suficientes. O sea, vamos aprendiendo así ¿no? Según va llegando, pero tendríamos que tener capacidad de entender mejor, saber yo qué puedo hacer con esto que tengo para poder hacerlo, ¿no? Que eso es lo que hacemos todos, que no sabes para qué son los mandos de la tele, porque para qué voy a ver las instrucciones, ¿no? Pues bueno, pues tendríamos que ser capaces en las organizaciones de liderar eso. Y Y eso no lo puede liderar una tenemos persona. perfiles en el Sistema Nacional de Salud, de ingeniería o perfiles más concretos, Sí. o no, igual no son necesarios, no lo sé, ¿eh? No, mira, se está hablando hace mucho tiempo que lo que hay en este momento es un médico que era friki y se dedicó a estas cosas. Y entonces ahora es esto, ¿no? Los grandes hospitales, por ejemplo, que tienen igual perfiles que se dedican a liderar esto, pues algunos son así, un médico tal, otro es un informático. O sea, te quiero decir, han venido de distintos mundos, un informático que le gustaba mucho el tema sanitario, trabajó en un hospital tal y ahora está así. Entonces, hay una mezcla de eso. Nosotros en la Asociación Salud Digital, a mí me gusta, porque yo creo que soy la única que soy así del sistema. Creo que somos un par del sistema sanitario, pero es que el resto son frikis de otros sitios. O sea, que claro, que todos estamos con la salud digital, pero que venimos de distintos mundos, ¿no? Y porque es que es así, porque no existían otros perfiles. Lo que nosotros decimos es que hay que desarrollar competencias digitales a todos los niveles según perfiles. No todo el mundo tiene que saber de todo, sino que, según perfiles, tiene que saber o hasta aquí o determinadas cosas, ¿no? Pero por lo menos todo es entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial o por qué te puedes fiar de una cosa y otra no. Lo básico de la ciberseguridad, no necesitas saber tampoco mucha historia, pero por lo menos no meter la pata en tu área, que no sea tu ordenador por donde entre el agujero y entre el virus o el hacker, ¿no? Eso sí, pero sí que estamos hablando que aparte de todo eso debería de haber en las organizaciones nuevos perfiles que no existen ahora, no existen, porque además, sobre todo en el sistema público, si no existe ese código de plaza, eso no No existe, ¿no? puedes meterlo. No, pero que sí que debería de haber. Se está pidiendo un MIR de informática sanitaria. No sé si van desde medicina o también puede ir desde informática, digo, porque como no existe, ¿no? Pero se está pidiendo ese tipo de perfiles, porque es que si no es muy difícil liderar en las organizaciones. Y claro, tú puedes ser el líder de tu servicio o ser un oftalmólogo. Es que yo conozco gente muy así, un oftalmólogo, un neurólogo, un no sé qué,
y que hay veces que están predicando a los pobres en el desierto porque dices, a mí, ¿quién? No me hace nadie caso. Y yo no me puedo poner una IA aquí en mi historia clínica porque no es mía, ¿no? Entonces, es complicado, pero sí, y desde el ministerio están con este tema también, ¿eh? Pero, Y Ahora, esto de la multiplicación parece que ahora mismo es una moda y no sé si es una moda o existe un cambio cultural y ha venido para quedarse. No sé cómo lo ves. Creo que todas esas trabas que estás comentando, todas las trabas que estáis comentando de, bueno, legales, tecnológicas, la diversificación de los recursos, porque los recursos de historia clínica y, bueno, muchas cosas que hay por ahí. Claro, esto parece que estáis peleando o estáis, digamos, motivando un cambio, pero que, digamos que, o sea, como que nos hacemos mucho caso y luego pasará, ¿no? O sea, ¿qué es lo que observas? Si realmente es necesario el cambio cultural hacia la digitalización. La totalmente. telemedicina, los recursos, la IA, hemos hablado mucho de la IA, porque eso sí que está como más en boga, pero esto, ¿cómo podemos convencernos a los clínicos y a los gestores que esto es un cambio necesario y que hay que articular lo que has dicho? Pues no sé si tiene que haber un IIR, un informático interno residente, pero hay que articular eso para que se puedan generar estos cambios y que sea un poco más dinámico, porque también chocamos muchas veces con que los recursos y con lo que trabajamos en el día a día es muy rígido, o sea, es difícil obtener cambios en esto. Entonces, ¿esto cómo podemos Sí. argumentarlo nosotros aquí en Navarra o en otros sitios donde cómo se puede argumentar para conseguir eso? Si crees que realmente ha venido a quedarse, si no, pues No, no, está lo claro. comentamos en el foro y a nuestro pueblo Sí. lo comentamos otra vez. No, no, es que fíjate, es que esto ya está. O sea, es que ya ninguno de vosotros podíais volver a la historia clínica de papel, por decir algo, porque esto ya lleva muchos años. La prescripción electrónica. ¿Cómo íbamos a volver atrás a la prescripción electrónica? ¿Sabéis que el resumen de historia clínica, bueno, volviendo a lo de las comunidades, lo interoperable, ¿no? Em, bueno, casi te voy a contestar a ti primero, porque si no me enrollo. A ver, la salud digital, desde luego, ya está. O sea, no es que abrió para quedarse, es que ya vino y se quedó. Y esto es para adelante, vamos, no hay otra. Pero todo esto no es un problema de tecnología. O sea, la tecnología existe, la tecnología se desarrolla y en este momento, con la tecnología disponible que hay ahora mismo, podríamos hacer, bueno, ya hacemos muchas cosas, pero podríamos hacer muchísimo más. O sea, cualquier cosa que se os ocurra, se puede hacer. ¿Que se puede hacer esto interoperable con no sé qué? Sí, sí. ¿Cuál es el tema? El tema es que hay que transformar las organizaciones para utilizar eso. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no es la tecnología, el problema es el cambio cultural. El cambio cultural y la resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio, ¿por qué es? Porque, a ver, a mí esto que me pones, ¿esto qué es? Esto de entrada es más trabajo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Que tengo que meter los datos en no sé dónde? ¿Y esto a mí para qué me sirve? A ver, si el profesional le estás exigiendo y ve que no le sirve para nada, es que no lo va a usar. Pero si el profesional ve que le pones un escriba digital y que directamente, en vez de estar taca, 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 y espera a ver esto en dónde lo tengo que meter, resulta que eso directamente al final te hace un resumen y tú revisas y cuando ya has oído el paciente revisas y dices, está bien, le doy al clic y se me sube en la historia, en sus cajas. Y si no, lo cambias. Y lo mismo, si tú ves que te sirve, dices, es buenísima la IA o las herramientas digitales. No, yo lo veo, yo tengo un proveedor, tengo asistencia en la sanidad pública y en la sanidad privada, tengo un proveedor de una historia clínica y a mí me genera, bueno, soy traumatólogo, tampoco escribo mucho, pero a mí me genera un resumen de la historia del paciente, de las visitas que ha tenido anteriormente, entonces yo ya lo veo, o sea, yo realmente, como soy traumatólogo, no escribo, o sea, que me da igual lo que me diga el resumen, digo que no y ya está, pero que ya lo veo. Entonces, creemos, si eso existe, que existe, y yo, vamos, que soy usuario básico, que no tengo grandes conocimientos, existe, ¿por qué, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué es tan difícil ese cambio cultural? O sea, ¿qué tenemos que conseguir? Porque
para eso estamos aquí, para hablar de esto que tenemos que pelear o que tenemos que comentar o que tenemos que motivar a las personas que se dedican, que tienen que dedicarse responsabilidades en este ámbito para que lo intenten aplicar. Nosotros tenemos unas herramientas que es la historia clínica. En el ámbito público tenemos una historia clínica, pues que es verdad que es difícil la explotación por parte de los clínicos, igual por parte de otros colectivos, otras cosas sí que se pueden explotar, la explotación de los datos y tal, porque la historia clínica la estamos utilizando como un repositorio Eso es. entonces, claro, me parece que a la hora luego de generar todo este tipo de cosas, son cosas que están inventadas. Si es que o sea, si es que entonces es tan difícil conseguir que eso se vuelque a la administración. Eso es mi duda. O sea, que si ha participado en administraciones y eso tan complicado es, no lo sé, a eso me refiero. Hombre, la administración tienes que valorar primero que esté evaluado, que cumpla todos los temas, porque todos los que te traen no cumple. Entonces, por ejemplo, de los escribas digitales es que se está pilotando ahora. Si vemos que en Cataluña, que es donde empezaron, va bien, pues probablemente el resto seguiremos y lo iremos utilizando. Y yo creo que eso es algo que sí que el profesional ve que le sirve, ¿no? Pero hay otras cosas que también les sirven y lo que no hemos sido suficientemente ágiles en las administraciones públicas ha sido lo que os decía antes en devolver información. Porque es que tenemos muchísima información, muchísima, pero cada vez que dices, no, ahora vamos con el lobby para ver si me hace, pues uno cualquiera de estos de Business Intelligence o lo que sea, ¿no? Que me saque información. Pero es que tenemos que dar información no solamente a todo el sistema sanitario, sino al hospital tal y al servicio de no sé qué, para que sepa qué está haciendo con sus pacientes o qué está haciendo con sus cirugías o que sea con eso, ¿no? Entonces, eso es algo que, hombre, que es verdad que requiere un esfuerzo y que igual no siempre hemos sido suficiente, bueno, no, es que en general no soy suficiente ágil con eso. Pero yo creo que a los clínicos, sobre todo a los médicos, es que hay que darles toda esa información. ¿Y cómo les explica, o sea, o cómo enganchas a los médicos? Pues con formación. No, vamos a hacer un curso y que te cuesta no sé cuántos créditos. Me apunto porque me va al desarrollo profesional. No, micropíldoras, cosas fáciles y además en el puesto de trabajo. O sea, casos de uso. Si no, hago una micropíldora, un mini vídeo, pero de que tú en tu consulta con tu esto, igual resulta que descubres que te viene bien poner la historia clínica, no sé qué, a pesar de que eres traumatólogo. ¿Sabes? No, quiere decir, a cada uno lo suyo. Probablemente los traumas igual escriben menos, la verdad es que sois bastante terribles con vosotros con la historia clínica. Pero vosotros podéis manejar muy bien el bloque quirúrgico de vuestra parte. O sea, hay muchas herramientas para el bloque quirúrgico para mejorar todas las cirugías con ese tipo de cosas. Y vosotros tenéis también los robots quirúrgicos, el Mako y compañía, que todos esos con realidad virtual, con la preparación previa preoperatoria, con la impresión digital, todas estas cosas, Pero hay muchísimas cosas. eso no depende de mí. O sea, no creo que sea la persona a la que haya que convencer. Yo estoy convencido. O sea, digo, yo estoy convencido. O sea, creo que el clínico que has comentado, el retorno de la información, o sea, creo que la mayoría de los clínicos vemos el retorno. Entonces, creo que los clínicos somos los que tenemos que argumentar que ese cambio de cultura digital hacia nuestros superiores, nuestros gestores, eso cómo hacerlo, porque yo lo veo claro, Ya. pero que yo no tengo capacidad, yo no voy a comprar un Maco o un robot, ni voy a cambiar la historia clínica, porque no es competencia mía. Yo puedo tener en mi ámbito privado una historia clínica que tengo un proveedor que tiene todas las garantías porque si Sí. no, no puede ser, hay varios proveedores, y utilizarlo. Entonces, claro, no soy yo el objetivo del cambio. Mira que Yo me puedo adherir a un cambio cultural, pero no, o promover un cambio cultural, pero no soy el que lo va a ejecutar, porque yo no tengo competencias en eso. Pues fíjate que nosotros que llevamos muchos años hablando de esto y con un montón de comunidades y así, hay resistencia al cambio en todos los niveles. O sea, en los profesionales, los que más, que son los que utilizan la historia clínica. Y luego los de arriba, sí, sucesivamente. Porque soy friki, ya sé que no es lo habitual,
Pero vamos, hay gente que le puede ir más y gente que no. Pero hay resistencia a todos los niveles, ¿eh? Con lo cual, pues hay que trabajar en todos los niveles. Y hay veces que alguna veces, o sea, a mí me cuesta convencer a mi gente, allá donde he estado. Y yo digo, ahora dirán, nada, ahora que me he cambiado hace 6 meses de sitio, digo, dirán, "Puf, ahora viene la gerente friki a ver la que nos trae". Y claro, ya estoy yo con mis cosas, ¿no? Que digo, y en fin, van a decir, ellos se acostumbrarán. Pero bueno, pero es que allá donde voy, digo, yo soy la rara que quiero tirar yo de estas cosas y me cuesta tirar de los demás. Y sin embargo, en otros sitios me dice la gente, pues como tú, ¿no? Que es al revés. Pero fíjate que ¿quiénes habéis venido aquí hoy? Quitando que es una tarde, que no sé qué tal, ¿no? Pero ¿quiénes habéis venido? Pues a los que este tema os interesa. Esto es una muestra absolutamente sesgada. O sea que, claro, totalmente. Pero cuesta mucho a la mayoría. La mayoría, a mí no me líes, no. Y otra cosa te voy a decir también. Cuando decimos, vamos a hacer no sé qué proyecto nuevo o implantar algo. No, esto es fácil porque estos son nativos digitales, los jóvenes. Pues cuando ves las competencias digitales o cómo usan las herramientas que pones en un sitio, en general, no te hablo en un sitio concreto, ¿eh? No son los más jóvenes los que les resulta fácil, los que han vivido con la Play y con la Wii y todo esto, no son los que más utilizan las herramientas digitales en los sistemas sanitarios. Son los de una edad como nosotros, más o menos. Que dices, tiene narices, ¿eh? Que los que hemos tenido que aprender que era un ordenador al principio, usemos más que los jóvenes. O lo usas más intensamente o tienes más interés. Entonces, algo no estamos haciendo bien, porque tenemos que transmitir que esto sirve para algo y sobre todo es que sirve, o sea, herramientas que sirvan para mejorar. Yo lo que estoy haciendo ahora en mi organización es el tema de las automatizaciones. Digo, ¿cómo le voy a decir yo a la gente, la rara esta que ha venido, que me viene ahora con un proyecto? Sí que estamos haciendo proyectos potentes, ¿no? Yo ya me fui con 2 proyectos europeos y casi lo digo con la boca pequeña a ver cómo lo hago, pero estamos haciendo cosas que no son muy espectaculares, pero que lo ven súper práctico. Por ejemplo, cómo organizar las dietas, porque resulta que, claro, como tienen que elegir las dietas los pacientes ingresados, pues ahora tengo que la enfermera pasa no sé cuántos, pide, luego lo pasa a no sé qué papel, luego ese papel es un Excel que lo pasa a no sé dónde, luego lo pasa a la cocina tiene que hacer no sé qué revisiones, luego la cocina lo pasa a no sé cuántos. Un lío que pa' qué. Yo sí he contratado a una ingeniera. Hacer Sí, proceso. ahora he contratado a una ingeniera y entonces le he dicho, oye, mira, a ver este circuito, ¿cómo puedes hacer? Y dice, pero esto qué horror, que es el que hay en todos los sitios, ¿eh? Entonces, claro, no, no, ¿cómo? Del paciente. Ah, ¿y esa dónde va? La cocina directamente, sí. Vale, Yo lo digo porque como estuvo mi padre ingresado, lo sé y era genial. Pero lo ideal sería incluso que saltase y que incompatibilidades, alergias, que no sé si eso ocurre o no, pero sí, estoy pensando como con inteligencia artificial o con la tecnología que sea, que te dijese, oye, pues esta alimentación no es correcta para esta patología, ¿no? Ya a lo bestia, que a lo mejor lo tenéis ya incluso, ¿eh? O sea, porque mm, estaba súper bien eso. ¿Mm? sí, sí, sí. No, pero te quiero decir que en general, o sea, es como un ejemplo sin más, ¿eh? Nosotros es que luego además, claro, como yo estoy ahora en un sitio que es una fundación sin ánimo de lucro, pero no es público, hay que facturar luego todo eso. Entonces, bueno, y la cocina es una subcontrata. Entonces, a eso es lo que voy, no tanto el que llega a la cocina, sino todo lo demás. Y claro, entonces era mucho lío. Entonces le he dicho a la ingeniera, mira, a ver el circuito este y automatiza. Entonces, ahora se mete de entrada y va todo automatizado, incluso las facturas, incluso el externo y tal, ¿no? A ver, y las enfermeras, las de cocina y los de administración están encantados porque de repente se les ha ido un montón de morralla. Porque es que lo que tenemos que hacer es quitarnos tareas que no nos aporten valor o vamos, en las que aportemos poco para dedicarnos a lo que de verdad podemos aportar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que el profesional entiende, esto sí que me sirve. Y lo mismo hay que hacer con los gerentes. Yo a mí cuando me he preguntado le digo, pero a ver, tú le tienes que decir a tu gerente, mira, esto me sirve para esto, mejora los resultados de salud y además te va a costar menos, va a ser más eficiente. Y entonces, a mí si me dicen eso, yo entro. O por lo menos, a ver, si me va a costar lo mismo, pero voy a mejorar algo, no tengo ninguna duda y así vas a ser más eficiente que con algunas IAs, por ejemplo, funciona, pues es que claro, a cada uno le tienes, es como todo en la vida. A cada uno le vas a convencer si gana algo él.
Y entonces, pues, así. No, no va, ¿no? Ahora sí. Ahora, claro, habláis del escriba digital, inteligencia artificial, y yo me paso todas las mañanas marcando 7 números de teléfono en consultas no presenciales, dándole, y digo, bueno, el escriba digital estará de puturú, pero a mí que me pongan que con el ratón directamente me marque el número de teléfono. Simplemente es una cosa tan sencilla que digo yo, me están hablando de cosas, digo, pero no se podría marcar el número directamente, por ejemplo. Y luego, yo creo, yo la sensación que he tenido, que yo era, a mí lo de la informática siempre me ha dado con mucho yuyu, bueno, y cuando nos pusieron en OMI, creo que se llamaba OMI, Ares Ateneo, Sí. pero claro, en el OMI nos dieron un curso, entonces, mira, podéis hacerlo por aquí, por allá, había 7 caminos, bueno, tú te quedabas como no, y luego llegaban y te decían, no, pero por aquí no se registra. Y digo, bueno, pues tú eres tonto, enséñame solo un camino, enséñame este es el que es válido, pero, o sea, quien mucho abarca, poco aprieta, y yo creo que ese ha sido un error, Mm. programas, tal, o sea, había despliegues, y al final te cansas y no lo haces, y entonces yo creo que ese ha sido uno de los problemas, y luego, bueno, pues que hay que ir un poco, o sea, vamos a muchas cosas y luego cosas tan sencillas como decir, oye, me canso de llamar, es que hay que llamar 3 veces. Primero, no está disponible, comunica, y vuelves a marcar encima el teléfono, sí, en pequeñito, que tú tienes que mirar, simplemente es eso. Es que, claro, es que muchas veces, que efectivamente, hablamos de IA y nos falta lo básico, ¿no? Que muchas veces es organización y otras veces son cosas más sencillas. Y también es verdad que tenemos que cambiar. Nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé si tenéis el 365 vosotros, el Windows 365. Nosotros tenemos eso. El Windows 3, digo, bueno, aquí ya tenemos, nosotros en mi organización también, probablemente vosotros tendréis, no lo sé. Pero bueno, Yo sí. es igual. Que, que el 365, por ejemplo, te da la opción, por medio de Teams, de hacer grupos de esto que me estás diciendo es que no tienes que estar llamando por teléfono, directamente es como si fuera un WhatsApp, para entendernos, pero vamos, pero legal dentro de esto y tal. Pero nosotros tenemos, y digo: pero ¿por qué no lo utilizamos? No, es que nos han puesto hace poco, digo, bueno, pues esto también vamos a hacer, porque esto nos va a servir para trabajar de forma mucho más eficiente entre nosotros, que no tenemos que estar utilizando el correo electrónico para todo, desde luego el teléfono. Yo es que el teléfono, la verdad es que en el hospital no lo utilizo. Bueno, también os digo que en el hospital donde estoy yo ahora no hay cobertura, con lo cual, igual también por eso, una cobertura fatal, porque esto lo hace el monte. Pero bueno, la verdad es que tampoco lo utilizaba antes. Pero es que, dices, bueno, pues si esto es así, es mucho más sencillo. Entonces, pero y tenemos la herramienta, ya, pero es que es como lo de, es que no tengo tiempo lo de afilar el hacha, no tengo tiempo de afilar el hacha y por eso estoy dándole y me está costando cortar el árbol. Ya, pues afila el hacha, pues hacemos todos eso. O sea, no tenemos tiempo de organizarnos a esto y seguimos el correo, el no sé qué. Entonces, bueno, te digo ahora porque yo ahora no hago asistencia, pero los asistenciales igual. Entonces, hay muchas cosas que podemos mejorar simplemente sentándonos. ¿Esto cómo se hace? Y eso tiene mucho que ver con la formación también, no solamente con la organización, sino con la formación. Cada vez que hemos hecho formación de informática, porque es así, te enseña la historia clínica, me da igual, OMI, que Osavide, que cualquiera, y ahora, no sé cuántos días seguidos, así, ¿no? Cada uno con su ordenador y tal, pero te vas luego a la consulta y ya se te ha olvidado, pero esto cómo era, por dónde se entraba, ¿no? Esto entonces, tiene que ser, a ver, ¿yo qué utilizo? ¿Utilizo esto? Pues entonces que te enseñen concretamente para hacer eso. Cuando sepas hacer eso, ya te enseñarán a hacer otra cosa. De lo tuyo, de lo normal. Yo qué quiero hacer ahora, me han mandado de la organización central nuestra, un curso de formación en competencias, pero se llama y le he dicho, yo esto no voy a hacer, ¿eh? O sea, no, yo esto lo voy a hacer de otra manera. Lo haremos nosotros, entre nosotros, lo que necesite cada uno, lo que utilice. Tú aprendes, si tú eres psiquiatra, que ahora tengo muchos de estos, tienes psiquiatra y esto, aprendes, ¿sabes de esto? Pues entonces tú te ocupas del resto de los psiquiatras de decirles lo que les interesa a ellos y lo que no, no. Entonces es la manera de funcionar. Entonces, ¿estamos haciendo la formación? Mal, mal. Bueno, ahora estamos haciendo la formación de competencias digitales. Mira, por lo menos con el tema de la unión profesional, los colegios de médicos están haciendo la formación en competencias digitales para médicos. Pero
y yo soy la del una del grupo que hemos hecho esto a nivel estatal, pero luego a mí me resulta tan largo, tantas horas, a mí me parece que lo que hacen es asustar. O sea, haz algo más corto. Ahora que estoy dando yo las presenciales también, que me está tocando en Guipúzcoa, digo, Dios mío, estos pobres, toda la mañana entera hablando de espacio de datos y de cosas de esas, y a saber si lo que necesitan son cada uno lo suyo. Yo pregunto, pero a ver, de los que vienen, ¿de qué especialidades son? O sea, por poner ejemplos de lo suyo, no, no te podemos decir porque esto es privado. Bueno, pues lo voy a ver luego, pero bueno, digo, pero es que igual estoy cantando algo que no les interesa nada. No sé, ¿no? Entonces, a ver, tiene que ir por perfiles y por, pues eso, si vosotros tienes OMI, pues hay que explicaros cómo hacer en OMI no sé qué. O esto que has comentado tú, lo de las consultas no presenciales, pues cómo hacemos de la mejor manera las consultas no presenciales. Otro tema luego que no te contesten porque no esté, porque estén desbordados, porque o sea, esto es otra historia, ¿eh? Pero Sí, Perdona, persona, si el tema era que me canso de marcar números. O sea, si yo solo quiero un ratoncito que haga ir al número, darle así y que me suene y ya está. Porque estar marcando 7, o sea, es que es muy aburrido, y muy desesperante. Y fíjate, y entonces estamos hablando de inteligencia artificial y, hombre, esto será fácil, ¿no? Los informáticos que hablen, qué tal. Bueno, tenemos luego para ir a la historia clínica informatizada. Antes se abrían 2 pantallas, pasabas de una a otra, copiabas, pegabas. No, ahora hay que salirse, volver a entrar. Digo, pero bueno, si vamos para atrás. Es eso, pero solo si vamos para atrás. Claro, ese es otro problema, sí. Si pones algo que tienes que salir de la historia, el profesional tampoco lo va a usar. Eso también. no es sí, lo usas, pero te Pero llena de tiempo que te desesperas y te acuerdas de la familia, de todo el mundo. Entonces, antes no, abrías, ibas de uno a otro, se abría, bueno, y ya está. Ahora no, ahora dices, bueno, ¿cuándo estuvo? Claro, a veces los especialistas pues cuelgan las historias donde las cuelgan. Tú dices, bueno, voy a ir a la última y de repente está colgada pues por ahí que hay evolución, tal, o ha habido 3 ingresos, luego otra consulta, y entonces tienes que salir, entrar, salir. Bueno, pues cosas tan simples como esas. por eso necesitamos una historia clínica inteligente, que cuando llegues a la consulta te haga el resumen de tu paciente Perfecto. y no tengas ni siquiera que derivar a ningún especialista porque le preguntas a la IA. sí, quería Estrella también, ¿no? Querías, te pasan el micrófono, un momentito. Bueno, muchas gracias y gracias, Marisa, por toda la exposición, ¿no? Que coincido contigo en muchas cosas. Yo me llamo Estrella, soy médico de aquí en Navarra y ahora estoy en la gerencia del Hospital Universitario de Navarra, ¿vale? Entonces, bueno, con lo amplio que somos y los distintos ámbitos que tenemos, ¿no? Estaba escuchando al compañero lo de las llamadas y me llama la atención porque sí que se desarrolló y desarrolló durante la pandemia la llamada directamente desde la historia clínica. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de citar agendas de consultas no presenciales telefónicas y desde tu listado de trabajo le das al botón y tienes la llamada directamente. Y al paciente le aparece que le llama el servicio, le aparece la cita, te llama el doctor tal, que tenías la cita a tal hora y te llama la llamada telefónica. Entonces, bueno, yo creo que como los ámbitos son tan extensos y no tenemos, sí que es verdad que nos falta una integración de la historia clínica de todos los ámbitos y de todas las áreas, ¿no? Y que la historia que tenemos en este sentido es un repositorio que para nosotros también es difícil y que no nos hace el resumen, eso es verdad, ¿no? Tenemos cosas, desarrollar toda la vez es difícil. Entonces, bueno, ese sistema lo tenemos y yo, no sé, te invito a preguntar por él porque está desarrollado y se puede integrar. Desde luego, en, en lo que es la historia clínica informatizada desde el ámbito hospitalario está. Y tú desde tu parrilla normal haces la llamada directamente, ¿no? Lo que decía Julio, que estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que todavía podemos integrar y dices, yo simplemente quiero que me lo pongan y ya está. Pues yo creo que exige la participación de todos los profesionales que van a participar en ello. ¿Por qué? Porque una cosa es la herramienta que puedes tener, pero adaptarla a tu forma de trabajo es distinta y exige más una implicación para lo que está diciendo Marisa, ¿no? Para ese cambio cultural que es necesario para adoptar la herramienta, porque hay una resistencia en algunos, ¿no? Y se hacen, yo creo que se hacen cosas, lo que pasa que es muy amplio, son muchos los sistemas y es muy difícil y a veces vemos la dificultad que tienes en el día a día en lo que tú empleas, pero
como hay más compañeros en otros ámbitos, es decir, pues en el paciente, pues tienes la elección de la dieta. ¿Qué nos pasa con la elección de la dieta? Que lo tenemos por QR y que va directamente a cocina y que nos modifica ese circuito. Pues que ahora tenemos problema para que al paciente le digan que capte el QR y tú dices, "Ajef, sin más tan sencillo, pues hay resistencia al cambio de otros profesionales que entran en la bandeja al paciente y que sin más le tienen que decir, oiga, ¿elige usted la dieta de mañana? Mira, vamos a poner aquí y elegimos la dieta". Esa tontería lleva a que no se, a que no se empleen sistemas que tenemos que son tan buenos, que ahorran tantísimos pasos a tantos profesionales, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, Marisa, hay muchas herramientas que simplifican mucho el trabajo, ¿no? Este año se puso una guía de trabajo para que los celadores en urgencias, bueno, pues que hay circuitos tan complicados, pero tienen una asignación directa de tareas en su móvil de trabajo. Entonces, bueno, pues en vez de tener que siempre a un puesto, trasladarse al puesto para ver la tarea pendiente o tenerla apuntada en un cuaderno y tener que desplazar, pues directamente les lleva la asignación de tarea, ¿no? Bueno, y como eso hay muchos ejemplos de distintos ámbitos, pero que creo que es importante la participación, la implicación y el que luego creo que son organizaciones tan extensas a veces que es difícil saber todos los ámbitos en los que tenemos desarrolladas, ¿no? Se está con la telemonitorización, haciendo pruebas. Sé que en la atención primaria están haciendo pruebas con escribas, ¿no? En consultas. Hay desde eso hasta herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por sistemas propios, ¿no? Nuestros oftalmólogos han sido pioneros en eso con la retinopatía diabética, con Naya, y con la degeneración macular también, ¿no? Hasta sistemas que van en la adopción de las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos digitalizado todo el sistema, todo el servicio de anatomía patológica, ¿no? Desde la muestra, se escanea la muestra y ya está el repositorio, el almacén inteligente, el compartir, ¿no? Te permite unificar todo un servicio, ¿no? En una comunidad uniprovincial como somos nosotros, Navarra. Entonces, pues creo que son avances tan importantes que dan tanto juego y tanta posibilidad a los profesionales. Te permite compartir día a día con profesionales en otros ámbitos, incluso en otros países, ¿no? Compartir la muestra al microscopio e ir valorando para hacer un diagnóstico anatomopatológico. Hasta esas tecnologías que vienen asociadas a las licitaciones, a los concursos, con algunas herramientas de IA que ayudan, ¿no? Y que aceleran un poco el diagnóstico. Y lo mismo en acelerador. Es decir, que yo creo que, claro, pues igual, pues sí, ojalá tuviéramos. Yo estaba diciéndole ahora yo, mira, ves, si Julio tuviera el listado de verificación quirúrgica según entran a quirófano y fuera un relleno automático, pues sería una ayuda, por ejemplo, para ellos, para anestesia, ¿no? Pues hay cosas que se van incorporando poco a poco. Vosotros disfrutasteis del de la ubicación del paciente por seguridad de paciente. Entonces es otro de los desarrollos que hay. Lo que pasa que, claro, aunar absolutamente todo con todo lo que hay es difícil, pero creo que es importante la implicación de todos en la organización para poder adquirir esa cultura, porque si no, ¿no? La cultura Sí, esa clave, de la innovación. luego lo que es muy complicado para ellos es que tienen que priorizar, porque claro, todas las herramientas digitales al principio tienes que gastar. O sea, eso está claro. Al principio gastas, porque tienes que comprar lo que sea. Y además tienes que formar a la gente. Entonces, al principio tienes que meter dinero antes de que luego sea más eficiente o mejor o lo que sea. Y claro, tú tienes un presupuesto que tienes que priorizar en qué lo gastas, con lo cual tampoco es tan sencillo. Y otro de los temas que hay que tener en cuenta a la hora de priorizar también es que, hombre, si tienes claro que de verdad crees que va a ir bien, bien, pero es un riesgo el que vaya mal. Quiero decir, si hay algo que pones y el profesional lo ve bien, fenomenal, porque lo va a seguir usando. Ahora, como tenga un problema, pues ya pierde la confianza. Pierde la confianza en que me han puesto esta herramienta y no me ha servido de nada. O este algoritmo que dicen de inteligencia artificial, pues era buenísimo, pero resulta que tiene sesgo y lo ha tenido que quitar o lo hemos tenido que abandonar. Entonces, claro, eso también, cuando a los que nos toca decidir en cada uno en nuestro ámbito, pues está complicado. O sea, me entra de presupuesto, esto luego qué beneficios me va a dar, porque es costo-oportunidad. Lo que gasto aquí, dejo de gastar en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado. Sí, ¿Qué comentaría más? Por ejemplo, esto que ha estado de los avances de La implantación de diferentes, digamos, proyectos, iniciativas, sí, creo que es lo que ha comentado también la ponente, que sí que sería bueno que
que los profesionales también conociéramos, o sea, no, digo, yo conozco los que me implican, los que estoy implicado, o sea, mediadores del Colegio de Médicos. No, digo, pero que no recibo el boletín semanal, ¿no? No lo recibo, porque yo sigo estando teóricamente en Estella. Bueno, que no, es que no lo lo leo. Pero que lo que quiero, ya sí, que no lo leo, ya está, no lo leo. No, pero bien, perfecto. Lo leeré entre los 25 pacientes que veo todos los días, leeré alguno. Entonces, no, lo que quiero decir es que sí que me parecen las iniciativas, pero que quizá también eso que muchas veces desconocemos, o sea, vamos, por falta de interés, en mi caso concretamente por falta de interés, pero que desconocemos cómo se están implementando estas nuevas tecnologías. Que claro, que igual yo estoy esperando que me llegue un robot Mako, ¿no? Pero que antes del Mako tiene que ir el Ubica, por ejemplo, es una herramienta que sí que la he visto y que me parece muy interesante para en el ámbito quirúrgico y ciertas cosas, pues por ejemplo, lo de las dietas, yo no lo conocía. Alberto lo conocía porque ingresaron a su padre, pero que me parece súper interesante también, o sea, ciertas cosas que las vas conociendo y que me parece que lo que decimos, la IA, el escriba, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, que se están haciendo esos pasos y que me parecen muy relevantes. Vamos a ir terminando ya, o sea, pero luego nos tomamos una cervecilla ahí cuando nos la saquen. Pero hay una cosa que me parece fundamental y me da un poco de miedo. No sé cómo lo ves tú, ¿eh? Hay muchas que nos pasa, yo creo que en todas las comunidades, que vamos utilizando nuevas tecnologías, nuevos proyectos, pero yo creo que es fundamental tener una estrategia, ¿no? Y yo creo que de esa reflexión en la que participemos todos, ¿no? No sé, tu experiencia de las estrategias que conoces de varias comunidades, pero yo creo que tiene que haber estrategia de salud digital, ¿no? Donde sepamos hacia dónde vamos, luego cómo lo implementamos, cómo lo bajamos a los profesionales, ¿no? No sé qué, claro, la Mira, tenemos aquí hecha, yo creo que, pero a lo mejor eh, en Galicia, yo creo que sí, están en trabajando. Cantabria acaban de sacar hace poco. Yo creo que eso es Sí, fundamental, no sé cómo lo ves. sí, eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, que quién lidera esto, ¿no? A ver, si una comunidad saca una estrategia de salud digital es porque se lo cree, Eso es. ¿no? Entonces, ya sabes que eso va a influir. Si no tiene, bueno, no sabes por dónde está la cosa, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que es importante hacer una, porque ya directamente es una declaración, ¿no? De que estás con ese tema, de que crees que eso sirve para la atención sanitaria y además que te obliga a poner en dónde vas a trabajar, ¿no? Y tiene que ver también con la comunicación, como decía Julio, ¿verdad? Sí. Julio Aresa. Esto que hablabas ahora tiene que ver, o lo mismo que esto, ¿no? Tiene que ver con la comunicación. La comunicación interna y externa de las organizaciones es una cosa que nunca le hacemos, normalmente lo hacemos mal, pero nunca se hace suficientemente bien. Entonces es que la gente, los profesionales no acaban de saber, igual ellos estarán trabajando y haciendo muchísimas cosas, fíjate las cosas que has hallado en un momento, ¿no? Y los profesionales no se enteran de lo que hacemos. Tú te crees que estás haciendo bien y al final dices, pues si no se entera, ¿no? Entonces, pues sí, haces la newsletter, sales en Instagram, haces no sé qué, y aún y todo le preguntas a alguien y dice, no tengo ni idea. Entonces, nunca sabes cómo mejorar la comunicación, porque lo que te decía antes de cómo puedes convencer a la gente, pues con formación, pues claro, la información nunca llega suficientemente bien, o sea, no sabes cómo hacer. Yo ahora cuando he llegado he contratado, bueno, aparte de la ingeniera, he contratado a una persona de comunicación, porque digo, es que nos tenéis que ayudar. Por mucho que diga yo, no voy a hacer el plan estratégico, voy a hacer no sé qué, ahora estoy haciendo el plan de innovación y tal, pero sí, parece que son documentos que me los quedo yo casi, ¿no? O el equipo directivo. Entonces, es que la gente tiene que participar y hay que contarla. Entonces, pues bueno, pues vosotros y luego lo que pasa es que cuando tenéis una organización muy grande como tenéis vosotros aquí, es que es tan difícil, con tanta gente, es tan difícil llegar a todos y sobre todo que a todo le interese, porque claro, mandas una newsletter y tú igual que eres traumatólogo y dices, a mí como normalmente no me interesa porque es un poco de todo, no, joder, pues que habría que mandarte una newsletter a ti solo de trauma. Y claro, tampoco puede ser, ¿no? Entonces, el cómo llegar a la gente, pues es muy complicado, es muy complicado. Pero es verdad que sí que nos merece la pena hacer, porque es que, la gente está trabajando y hace un montón de cosas y luego pues la gente no se igual tú si sabes que existe lo de las dietas que no te importa mucho, dices, pues igual se puede hacer
para no sé qué circuito que hago yo en el servicio, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que es como siempre nuestra asignatura pendiente de mejora. Sí. Yo ya un poco por cerrar, ya son las 8 y pico, pero no quería dejar de preguntarte un tema que a mí siempre me ha parecido súper interesante, que sé que estás trabajando, ¿no?, con los gemelos digitales humanos, Sí. ¿no? Ya sé que estamos hablando futuro cuando aún realmente estamos dando por hecho que lo que estamos hablando ya es presente, ¿no? ¿Qué es esto exactamente? ¿Y lo veremos? Los gemelos digitales todavía van a tardar, está un poco verde. O sea, lo que es el gemelo es que te hacen una copia tuya de todo tal como eres tú, virtual, y entonces cualquier cosa la prueban en tu gemelo virtual, que le pasa no sé qué, le voy a poner esta medicación, parece que le va bien, bueno, pues entonces se la pongo a él. Uy, este parece que hace un efecto secundario, o sea, así a grosso modo. Entonces, el gemelo digital tal cual, pues igual en el 2030, a partir de, o sea, todavía faltan años, está un poco verde. Lo que sí que hay ahora ya son modelos concretos como pequeños, ¿no? O sea, hay muchos fármacos que se están haciendo con gemelos digitales, que además desarrolla mucho, llevan IA también, lógicamente, entonces están desarrollando fármacos antes que lo que hacían previamente, ¿no? Entonces, en modelos concretos de ver cómo funciona este fármaco a nivel renal, o sea, yo pongo mis datos de mi analítica, mi no sé qué y tal. A nivel de un modelo pequeño, sí que está funcionando. Hay bastantes simuladores, son simuladores, pero de cosas concretas. El gemelo en general todavía va a tardar. Pero bueno, fíjate, hablan del 2030, de aquí al 2030, es que en vez de gemelos digitales hablará de otra cosa. Sí. Claro, es que vete tú a saber de aquí al 2030, si de año en año nos cambia. Hoy me decía una empresa una empresa de datos, que ellos reinventan su empresa cada 6 meses. Se dedican a todo este de tecnología, pero se llama datos. Cada 6 meses tienen que reinventar toda su empresa, porque es que cambia la tecnología, así que nosotros pues nos irá cambiando. Pero la tecnología cambiará, pero nosotros somos los que tenemos que adaptarnos y es como vamos más lento. Mucho más nosotros que la tecnología, pero es que tiene que estar clarísimamente al servicio de las personas. Eso está claro. Los profesionales supervisan siempre y tiene que estar siempre al servicio. Nos tiene que servir para mejorar o la atención a los pacientes, o el beneficio a los profesionales, o que el sistema sea más eficiente y ganemos todos. O sea, claramente, si no, no sirve para nada. Bueno, pues yo, si os parece, si queremos preguntar, preguntamos ahí cuando lleguen las cervezas, que no han llegado, ¿eh? Estoy haciendo tiempo para que las bajen, ¿eh? Nada, yo sin más agradecerte pues toda esta experiencia, ¿no? Yo creo que nos ha animado mucho, creo que queda claro que la historia clínica es importante, los datos son importantes, hacia dónde tenemos que ir con una estrategia, pero sobre todo que nos tiene que servir para volver a ver otra vez al paciente, ¿no? Mirar al Eso es. paciente, que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, y que el profesional tenga tiempo para él, por lo tanto, ¿no? Quitar cosas que no aportan valor. Así que, sin más, agradecerte, bueno, pues toda tu experiencia y agradeceros a vosotros esta colaboración. Así que muchas gracias, Marisa. A vosotros.